Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar sobre la ansiedad y cómo tratarla con terapias de tercera generación. La ansiedad puede ser normal en ciertos momentos estresantes, ¿no verdad? Pero es un indicador, si no es tratada a tiempo, es un indicador que se puede desarrollar algún tipo de trauma o alguna enfermedad posterior, ¿no verdad? Es por eso que hoy día el doctor Alfonso Terán, vamos a conversar con él. Él es terapeuta en terapias EMDR. Ya vamos a saber de qué se tratan estas terapias. Estudió psicología en la Universidad de Guayaquil. Tiene una especialidad, es grafólogo clínico también. Ha trabajado constelador familiar, pertenece a la Asociación de Psicotraumas. Solamente hay 2 personas en este país que se maneja este tipo de terapias, ¿verdad? Entonces, son bastante especiales y de verdad yo les aconsejo que escuchen con bastante atención al doctor. Es muy bueno, yo lo recomiendo a ojos cerrados, de verdad. Bien, vamos a darle la bienvenida al doctor Alfonso. Por favor, me ayudan con el micrófono. Hola. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Ahí sí Buenas estamos, noches. porque como soy medio básico para la tecnología, entonces entenderá, Mónica, que estoy ahí como que aprendiendo. Pero bueno, No, muchísimas tranquilo. gracias. Buenas noches con todas las personas que nos están viendo el día de hoy. Te quiero agradecer también por esta invitación y por también permitirme a mí dar a conocer la importancia de la salud mental, que, como te decía, es lamentablemente en el país muy poco le prestan atención. Entonces, te agradezco por la invitación, ya que vamos a poder hablar de un sinnúmero de cosas. Inclusive, si me permites, también voy a poder dar también varios ejemplos de las sesiones que he tenido con mis pacientes. Claro que sí. Y bueno, vamos a ver cómo sale todo esto. Listo, doctor, entonces, empecemos. Bueno, sí, efectivamente, como tú lo estabas diciendo, Mónica, la ansiedad es normal dentro de la estructura de la personalidad. Tener ansiedad es positivo también. Tenemos que tener determinadas situaciones de ansiedad para que la personalidad se regule. Entonces, el problema está que cuando la ansiedad se desregula, ahí es que vienen los problemas emocionales. Si bien es cierto, ahora con lo del virus, con lo del coronavirus, se dieron un sinnúmero de sintomatologías, porque ya anteriormente ya habían problemas emocionales y lo que hizo el coronavirus fue como fomentar aún más problemas emocionales y de traumas. Entonces, es importante que nosotros hagamos conciencia que es normal que tengamos ansiedad dentro de nuestras vidas, porque todos hemos pasado por momentos de ansiedad. Correcto, eso sí, en todo momento, desde que uno es pequeño, hay situaciones que nos causan un poco de temor, de miedo, ansiedad. Ujú. No puedo. Doctor, tiene silenciado el micrófono. Ahí, Ahí, ahí sí. fue. Disculpa, es que soy tan básico con esto, si yo le digo también a los pacientes que atiendo en línea, soy tan básico en esto. Bueno, sí, como te decía, la ansiedad es normal dentro de la estructura de la personalidad. Las terapias que aplico yo son terapias de avanzada, son terapias de avanzadas. Una de las principales técnicas o terapias que aplico yo se llama EMDR. Varias de las personas se han de preguntar qué significa EMDR. Son unas siglas que están en inglés y significa reprocesamiento y reprogramación de traumas por medio de los movimientos oculares. ¿Ok? Yo dentro de la sesión psicológica, no es que el paciente va a estar bla, bla, bla. Evidentemente, en la primera sesión voy a tomar datos clínicos que son primordiales dentro de una sesión psicológica, pero ya después el paciente se sienta a hacer convergencia ocular. Las personas que nos están viendo también se han de preguntar qué es la convergencia ocular. En MDR y en la parte clínica, la convergencia ocular son movimientos oculares. Entonces, yo en el consultorio tengo máquinas. Tengo una máquina que se llama escáner ocular, que es como un tubo largo con unas luces. Entonces, lo que yo hago es que enciendo la máquina y por medio de un protocolo yo comienzo a llegar a la parte emocional. Entonces, lo que yo hago es que hago que los movimientos oculares se den.
¿qué es lo que sucede cuando se hacen los movimientos oculares? Parece que fuera sencillo decir son movimientos oculares. Sí, es sencillo, pero cuando se mueven los ojos, se pone en marcha dentro del cerebro un sinnúmero de procesos bioquímicos. Entonces, lo que yo hago en la terapia de EMDR es hacer que el paciente comience a mover los ojos y automáticamente, Mónica, se le comienzan a venir imágenes que ha olvidado. Es increíble la técnica porque existe un protocolo para tú llevarlo a los traumas. Entonces, mientras yo le estoy haciendo los movimientos oculares, el paciente comienza a recordar cosas que le ha pasado en su vida. Entonces, es muy interesante la técnica porque nos permite a nosotros hacer un borrado del dolor y un borrado del trauma. Entonces, muy pocas personas han escuchado esta técnica porque relativamente solo somos 2 personas aquí en el país que aplicamos EMDR. Somos pocos los psicólogos que aplicamos esta terapia, pero es muy buena porque sirve para borrar traumas. Muy bien. Hay una persona que quiere comentar algo, Ajá. Rodrigo Paolo. No sé si por favor me ayudan activándole el micrófono. ¿No? Ah, ok, listo. Parece que ha salido de la sala. Listo. Sigamos, doctor. Pero es increíble esta técnica y cómo trabaja el cerebro del ser humano, ¿no? Con Sí, un sí. juego que aparentemente es un juego muy sencillo, Sí, ¿no? parece. Bueno, tendría realmente que experimentarlo. Hay cosas que son difíciles de creer en su momento, pero si la técnica es comprobada, pues Sí, excelente, excelente. justamente MDR fue creada por la doctora Shapiro, que fue una psiquiatra que hace poco ella falleció, y ella descubrió esta técnica caminando. Entonces, ella se dio cuenta que cuando caminaba se activaban los diferentes territorios del cerebro. Entonces, yo lo que hago en la consulta psicológica es activar los 2 lóbulos cerebrales, el izquierdo y el derecho. En el izquierdo están las emociones, las sensaciones. Y en el derecho están las imágenes, están los recuerdos. Entonces, lo que yo hago con la convergencia ocular, con el escáner ocular, es integrar los 2 lóbulos cerebrales. Y cuando sucede esto, el paciente comienza a recordar imágenes que ha olvidado, comienza a recordar eventos. Se va a eventos, por ejemplo, de los 5 años de edad, eventos de los 10 años de edad. Entonces, es increíble porque comienzan a caerse las imágenes. Ahora, como es la reconexión de los 2 lóbulos, de estos 2 lóbulos, cuando ve eventos, por ejemplo, traumáticos, automáticamente el paciente en el consultorio va a sentir la perturbación en el cuerpo. Te pongo un ejemplo. El día de hoy estuve atendiendo a un paciente que llegó con un diagnóstico de bulimia y anorexia ya tipificada y ya diagnosticada por un psiquiatra. Como yo también tengo estudios en psicología transpersonal, que lo estudié en Buenos Aires, yo estudié el movimiento del cuerpo, que se llama la Gestalt, la psicología gestáltica, pero yo la estudié desde el enfoque transpersonal. Entonces, apenas ya el paciente ya va pasando por el consultorio, por la puerta, yo me voy dando cuenta con el movimiento del cuerpo que pasa. Entonces, automáticamente cuando él se sentó, yo dije, no, aquí hay una situación de abuso. Efectivamente, lo puse a mirar la luz, el paciente comenzó a hacer MDR y automáticamente Mónica se fue a un evento cuando él tuvo los 5 años de edad que fue abusado por su propio padre. Entonces, ahí con la técnica MDR pudimos desconstruir este trauma porque en el consultorio realmente se escuchan un sinnúmero de problemas muy, muy grandes. Entonces, pudimos reprocesar eso y no es de creer que automáticamente se comenzó a bajar la perturbación en el cuerpo. ¿Por qué? Porque como tú decías, sí, el cerebro es como Freud decía que es como una caja negra y se guarda absolutamente todo lo que hemos vivido. ¿Por qué se siente en el cuerpo la terapia de EMDR? Si nosotros nos podemos analizar, las vías de comunicación del cerebro con el medio externo son los sentidos. El visual, el auditivo, el kinestésico. Todos estos sentidos le llevan información al cerebro. Aquí dice Diego que quiere hablar, creo. Ahí hay alguien que quiere también preguntar algo. Entonces, mientras yo sigo explicando, para que le den paso a él. Entonces, todos los sentidos hacen que llegue al cerebro. Entonces, en EMDR, cuando el paciente ve el trauma, lo llevo al trauma, automáticamente lo va a sentir en el cuerpo y yo automáticamente se lo borro.
con un protocolo ahí mismo. Entonces es automático. Yo hago un borrado del dolor y un borrado del trauma. Por eso es que el paciente en pocas sesiones sale de la perturbación. Hay personas también, Mónica, que me preguntan cuántas sesiones se necesitan. Eso va a depender también de la estructura de la personalidad y del problema, claro. Yeah. Y si son varios traumas, doctor, ¿usted los trata individualmente o hace una sola terapia para diferentes traumas que tenga la persona? Sí, mira, por lo general siempre los traumas siempre se registran en redes traumáticas en el cerebro. Entonces hay varios blancos. Yo voy cogiendo, por ejemplo, qué sé yo, ¿no? En este caso, por ejemplo, de la situación de connotación sexual. Yo cogí ese blanco y de ahí el paciente se fue a otros blancos de connotación sexual. ¿Por qué yo quiero hacer hincapié en esto de connotación sexual? Porque ahora en la consulta me están llegando muchos pacientes varones que la mayoría han sufrido situaciones de connotación sexual. Nosotros tenemos que hacer hincapié, los psicólogos siempre le decimos a los pacientes, a los padres, que hay dos diferencias muy grandes entre abuso y violación. A veces las personas piensan que no han tenido, que no han sufrido algo de connotación sexual si es que no ha habido quizás penetración o algún tipo de ya de fuerza. No. Los abusos también pueden ser hablados, pueden ser tocados, pueden ser representados. Entonces, a veces siempre en la consulta descubrimos eso con el paciente que ha vivido una situación de connotación sexual. A veces tenemos la percepción de que se tiene un abuso sexual cuando hay penetración, cuando hay ultrajación del cuerpo, y no es así. No es así. Porque inclusive hasta un psicólogo puede estar lastimando a su paciente si es que hace preguntas muy cerradas. Entonces es muy importante que nosotros vayamos haciendo conciencia también de este concepto de abuso y violación, que son dos cosas totalmente diferentes. ¿Ah? Doctor, una consulta. Por ejemplo, en el caso de un paciente, no sé si ha tenido esa experiencia, lo llevan, no es que va por voluntad propia, no acepta ¿Ya? que tiene problemas, no acepta que tiene un trauma o algo que cambiar, algo que investigarle a él de fondo. ¿Eso impide las terapias o usted lo maneja de otra manera? Ya, interesante pregunta, porque siempre me llegan pacientes con una demanda de otra persona, no es la demanda de él. Vienen con la demanda del papá o de la mamá o de la pareja. Con las técnicas de integración cerebral, yo aplico también una técnica que se llama un ojo a la vez. Esta técnica es de TIC y significa técnica de integración cerebral, porque todas las técnicas que aplico yo son de integración cerebral. Ninguna es la técnica del parlante que es de hablar y hablar y hablar y hablar. No. Las técnicas que aplico yo son de trabajar de convergencia ocular y de tapándose un ojo y otro con un protocolo y una máquina que yo pongo en los pies. Yo utilizo máquinas para reprocesar los traumas. No es que solo el paciente va a hablar, yo aplico máquinas. Entonces, cuando el paciente llega a mi consulta con una demanda, por ejemplo, siempre me dicen, mira, ¿sabes qué? Yo he venido porque me dijeron. Bueno, yo lo que hago es, bueno, le digo, tratemos de conversar algo, dibujemos, y por medio del dibujo yo puedo ver también, porque también soy grafólogo clínico. Entonces, en la grafología, uno en la mano solo es un conductor, pero uno está escribiendo es con los procesos cognitivos y afectivos. Entonces, con un dibujo yo le hago, mira, estoy viendo esto, y el paciente dice, bueno, sí, es verdad. Entonces, trato de siempre hacer un buen rapport para poder, como por así decirlo, enganchar psicológicamente al paciente y trabajar los traumas. Pero siempre me pasa eso. Entonces, tengo que buscar las estrategias correctas para poder llegar al paciente. Vaya, la verdad interesante. Y siempre he escuchado que todo parte de la voluntad de la persona, ¿no? Inclusive cuando hay otro tipo de enfermedades, adicciones, siempre si no hay voluntad de parte del paciente es mucho más difícil, Correcto. es mucho Las más difícil adicciones, tratarlo. las adicciones, según la experticia que tengo yo hace mucho tiempo atrás trabajé en una clínica de rehabilitación, no puedo dar el nombre, y ahí realmente me formé en lo que era adicción. Realmente la adicción es un proceso muy duro.
Yo creo que las personas que son adictas no son malas. Para mí las personas que consumen son personas que han dejado de soñar, y en la psicología sistémica también representan a no tomar a la madre. Entonces, todas las personas que están en algún proceso de adicción son personas que no han tomado a la mamá, que no han aceptado a la madre como es. Tomar a los dos padres es muy importante, Mónica, porque nos permite tomar la vida como es. Ujú, A sentir las correcto. emociones de mi papá y de mi mamá me van a ayudar a que yo pueda tomar la vida tal cual como es. Entonces, siempre en la adicción se ve que siempre hay un conflicto con la madre, o hay una exclusión hacia la madre. Recordemos que la vida es causa y efecto. Entonces nadie nace siendo adictivo, adicto a algo. Nadie. Es la vida que lo marca a uno, que lleva a que la conducta se modifique. Yo el otro día decía en una entrevista, decía que todos tenemos algo, Mónica. Todos hemos pasado por depresión, todos estamos haciendo lutos constantemente, todos hemos pasado algún dolor, todos andamos en algo. Entonces, cuando el paciente a mí me dice que está todo perfecto, yo me pongo en alarma, porque la vida no es perfecta. La vida es imperfecta, y en esa imperfección es que aprendemos. Y ese aprendizaje se llama experiencia. Y la experiencia no la venden, uno tiene que vivirla. Claro, bueno, eso sí, creo que no hay persona en el mundo que no haya pasado por situaciones complejas y todo esto, ¿no? ¿Cuál sería bueno, es que entorno ideal en sí para que un niño, porque todo viene desde los traumas desde pequeño, ¿no? Correcto. Sea una manera, no ideal, pero una manera llevadera, como un padre, ¿no? ¿Cómo transmitir o evitar que se desarrollen traumas en los niños? Mira, yo No sé creo si me hago que entender un sí, sí, poco la sí, sí, pregunta. entiendo, sí, sí, entiendo muy bien, porque es una pregunta realmente muy, 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 muy grande. Y digo grande porque ahí abarca todo el sistema familiar. Como tú misma dices, dentro de la estructura familiar es donde se da todo, todo. Ahí se da todas las normas, todas las reglas, todas las frustraciones, los dolores, todo. Entonces, una herramienta muy, muy importante es la comunicación asertiva. Eh, yo considero, es mi apreciación, que en las escuelas no nos forman con una inteligencia emocional. No nos dan, no nos enseñan cómo amar, cómo expresar, cómo sentir. Entonces, la comunicación en la familia es importantísimo, que tengamos contacto con todos los miembros del sistema familiar. Entonces, siempre la comunicación tiene que ser clara, precisa y directa. Yo te pongo un ejemplo, Mónica. Es como si yo te diga a ti: mira, ese sombrero que cargas te queda espantoso. Primero, la información que te estoy enviando es una información hostil, es una información negativa, y va a lastimar tu personalidad. Y lo que tú vas a hacer es que quizás con tus mecanismos de defensa, vas a activar un mecanismo de autorregulación. Pero si yo te digo a ti: mira, Mónica, creo que ese sombrero no te queda bien, ¿qué tal si lo cambias y le pones este color? Primero envié una información positiva, tranquila, regulada, sin lastimarte, y hice el cambio que necesitaba hacer. Entonces, la forma y el contenido de la información que nosotros emitimos tiene que ser siempre positiva. Y eso nos lo dan desde la formación. Entonces, a veces en las escuelas o en los colegios no nos dan inteligencia emocional. Yo tengo hartísimos pacientes que no saben ni siquiera cómo amar, no saben cómo acercarse a sus parejas, y eso les genera también ansiedad, les genera también conflictos emocionales. Entonces, el saber comunicar, el expresar desde el corazón, desde el alma, me va a permitir que yo voy a poder movilizar mis emociones, y el otro se va a poder movilizar. Pero si yo emito información negativa, hostil, el otro va a atacar como mecanismo de defensa, y es normal. Claro, ¿no? Bueno, y en todos lados se dice que la familia es la base de toda la sociedad. Y la sociedad, pues imagínate, si hay conflictos, si no hay bases sólidas en la familia, es lo que se ve reflejado afuera, ¿no? ¿Verdad? En la sociedad, esa falta de no saber amar, no saber comprender, no saber expresarse, no saber comunicar Correcto. de Y la sobre manera todo, correcta, es lo que ajá, genera un problema tras otro. Entonces,
se unen todos los traumas, todas las familias, cada uno tiene sus problemas, su mundo, entonces ahí es cuando vienen todos los conflictos, creo que estamos pasando, ¿no? Sí, sí, y mira que inclusive lo que tú dices también lo aterrizo en las normas y reglas y aprender a decir no. Vivimos en una sociedad donde a todo el mundo le queremos decir que sí. Entonces, cuando nos ponemos en una situación de que no podemos decir que no, no le podemos decir que no a la pareja cuando nos lastima, no le podemos decir que no a un abusador, no le podemos decir que no a un perpetrador, no le podemos decir no a una persona que nos está vulnerando. Entonces, es importantísimo en la comunicación y aprender a decir que no. Porque queremos, como seres humanos, siempre queremos pedir aprobación de todo el mundo y eso es terrible. Entonces, por eso nosotros los psicólogos estamos siempre haciendo hincapié de que se deben de hacer políticas para que se integre dentro de la formación de las personas la comunicación asertiva. Porque si no tenemos comunicación asertiva no vamos a poder expresar las emociones. Y todo lo que no se expresa el cuerpo lo sabe y lo bota con sintomatologías. Y eso es lo que se ve siempre en la consulta. Entonces, todas las represiones se las siente en el estómago, en el pecho, hay pérdida de energía, porque hay un sinnúmero de sintomatologías. Entonces, las personas a veces dicen, no, mira, es que el cuerpo es así, pero no, pero es que nos olvidamos de lo que decía Aristóteles, de la incisión del cuerpo y la mente. Entonces, es como si la sociedad y la parte de la medicina es como que se dividieran al ser humano. Lo ponen el ente biológico por un lado y el ente psicológico por otro lado. Y también somos nosotros lo que pensamos, lo que sentimos, lo que percibimos. Entonces, aquí dentro de la cabeza se genera un sinnúmero de procesos cognitivos y afectivos. Entonces, por eso es que las técnicas que aplico yo, que son de integración cerebral, van al cerebro, van directamente al cerebro. Justamente hoy me preguntaba Mónica, una persona a mí, que cuál es la diferencia de las psicoterapias tradicionales a las psicoterapias de convergencia ocular o de técnicas de integración cerebral que aplico yo. Es totalmente diferente. Porque primeramente el paciente va a mover los ojos, va a hacer convergencia ocular, yo aplico máquinas, y aparte de eso, las técnicas de la teoría del parlante, que son las técnicas antiguas, lo que van es al neocórtex del cerebro. Y la parte del neocórtex del cerebro es la parte frontal del cerebro, que ahí es donde se registra todo lo que es las sensaciones y las emociones, inclusive la memoria a corto plazo. Pero las técnicas de TIC, las técnicas de integración cerebral que aplico yo, van al sistema límbico. Entonces, el sistema límbico es el encargado de reprocesar todos los procesos bioquímicos del cuerpo, toditos. Por eso es que el paciente en 5 o 6 sesiones está fuera. Ya no tiene ansiedad, no tiene depresión, no tiene ataques de pánico, porque yo voy directo. Es como si ingresara con una inyección al cerebro, saco el trauma, saco síntomas y saco todo. Entonces, es increíble, porque la técnica de hablar se queda solo aquí, en el neocórtex. Entonces, por eso es que el paciente de ahí regresa a un síntoma. Que ya toditos han salido del proceso de ansiedad y nunca más les vuelve la ansiedad. Nunca más, porque se borra. Yo hago un borrado del dolor, hago un borrado del trauma. Entonces, cuando borro las redes traumáticas, yo reconecto en una red no traumática. Entonces, como reconecto a una red no traumática, el paciente se le baja toda la sintomatología. Es Una interesantísima las pregunta, técnicas de doctor. integración cerebral. Sí, Ajá. sí, verá, Yesenia González pregunta, ¿esta técnica también ayuda a jóvenes depresivos o solamente maneja la ansiedad? Correcto. Sí, también es para la depresión. También hay protocolo para la depresión, porque la depresión tiene una causa, como nosotros habíamos hablado. La vida es causa-efecto. Entonces tiene que haber una causa que está llevando a que este joven esté presentando depresión. Tiene que haber una causa muy fuerte, ¿sí? Tiene que haber una causa muy fuerte, porque por lo general siempre da depresión a las personas que ya hemos vivido varias etapas de nuestra vida, que hemos pasado un sinnúmero de cosas. Pero es preocupante, yo sí tengo casos de jóvenes que tienen depresión y cuando estamos haciendo un ojo a la vez, que es la técnica de TIC, ¡poc! Se van a un trauma. Y mira, Mónica, es increíble ver cómo es el cerebro. Cuando yo le hago, por ejemplo, un ojo a la vez, yo le digo, bueno, tápate el ojo izquierdo. Evidentemente está con máquinas. Tápate el ojo izquierdo, recuerda este evento, POC lo recuerda. Con cada ojo en TIC
es una cinta de tu vida. Entonces, cada que yo le hago tapar y destapar, el paciente va a recordar miles de cosas. Miles de cosas. Es increíble la técnica. Y te digo que cuando yo estoy aplicando un ojo a la vez, el paciente solito va haciendo la sesión, porque se le vienen miles de blancos, miles de recuerdos y el cerebro lo lleva por un sinnúmero de lugares. Yo tengo un caso de una chica que era alcohólica porque ya no lo es. Con las técnicas de TIC dejó de ser alcohólica. Se tapaba un ojo y se tapaba el otro, evidentemente se fue a un abuso que tuvo a los 5 años de edad. Y ahí el cerebro la llevaba a todos los eventos donde ella se había alcoholizado y había hecho cosas malas. Es increíble cómo el cerebro la guiaba. Es increíble cómo va siendo el cerebro un entretejido de toda tu vida. La llevó a los 5 años, a los 10 años, a los 11 años, a los 30 años. De ahí se fue a los 3 años de edad. Fue increíble. Y tú con la técnica puedes ver todo, puedes sentir. Inclusive ella sentía, dice, estoy viendo ahorita cómo mi papá me pegaba y estoy sintiendo el dolor. Cómo sentía donde le había pegado, porque el cuerpo registra todo. El cuerpo Claro, sí, es como justamente una hasta con un esponja. olor, a veces cuando con un Correcto. olor uno Se regresa a activa. ese olor, Correcto. un Se recuerdo, activa correcto. algo, se activa. Yo tuve Ujú, con los sentidos. un caso bien interesante de una fobia a las agujas. El paciente llegó con una fobia a las agujas. Yo dije, aquí hay algo más fuerte. Tapando y destapando los ojos, se fue a un evento de los 5 años cuando un médico le había, por error, le introdujo una aguja aquí. Imagínate, tremendo trauma. Reprocesé 4 sesiones, ¡pum!, afuera fobia. Se fue la Wow. fobia, no más fobia. Entonces, las técnicas de TIC son así, es rápida, actúa inmediatamente. Y sobre todo porque ya el tiempo ha cambiado y la psicología ha avanzado muchísimo. Entonces, ya estamos ahorita en otra época, en otro momento. De verdad que sí, ¿no? Y con estas nuevas técnicas que nos está explicando, doctor, pues una manera diferente de sanarnos mentalmente y más efectiva, digo yo, ¿no? Porque Correcto. yo recuerdo en algún momento de mi vida también, no, hay que ir al psicólogo para esto, es que pasó esto, vamos al psicólogo y bla, 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 como usted lo indica, ¿no? Y bla, bla, Sí, bla, puro bla, bla. bla, bla. Entonces, y lamentablemente, bueno, ¿y en qué me ayudó? ¿En qué colaboró? ¿Qué cambió? ¿No? O sea, no a toda persona le resulta ese tipo de técnica, pues, ¿no? Entonces, Claro, qué bueno que, ay, de verdad, eso es muy bueno que la ciencia vaya avanzando, vaya nuevas técnicas, ¿no? Para recuperar la salud mental de las personas. correcto. Sí, sí, es que la psicología ha avanzado muchísimo y ha avanzado a pasos agigantados. Lamentablemente aquí en Ecuador, como vuelvo y te repito, Mónica, no se le da la importancia a la salud mental y con lo del COVID ahora, en diciembre, esto va a ser terrible. En diciembre va a ser terrible porque ya están instaurados los traumas. Dice la bibliografía de psicotraumas que después de 3 meses de haberse expuesto a una situación que no podemos controlar, vienen los traumas. Entonces yo ahorita tengo la agenda repleta porque todo el mundo hemos quedado con traumas. Me incluyo yo también, porque también soy un ser humano, Mónica. También yo siento, me ha dado Sí, depresión, eso le iba a ansiedad, decir, como o sea, todo, el ¿no? hecho de que ayude a otras personas no significa que uno tampoco lo No, sienta, no, ¿no? no, no, tampoco no soy de palo Y ni yo de metal. creo que, exacto, no, eso está más que claro, porque todos somos seres humanos, tenemos sentidos, sentimientos, pues no, y en algún momento nos pasa. Y le cuento, doctor, que yo también estoy en la misma situación, o sea, salgo a lo estrictamente necesario, pero si alguien se me acerca o pasa cerca mío, mi reacción es inmediata, o sea, yo brinco y me pongo para un lado, que no me toque, que no me Correcto. toque, ¿ya? O sea, y me siento mal en el fondo porque digo, Mónica Merino no es así, o sea, tal vez da a entender como que un poco, uy, qué creída, porque, o sea, hay reacciones de todo, pues no, uno a veces espera también Claro. ese tipo de comentarios, pero no es eso, o sea, la situación que se vivió fue realmente fuerte, fue realmente deprimente, ¿no? Que de verdad mucha gente no se logra salir de ese estrés, de ese nivel de dolor que también vivieron muchas personas y se los vivió de cerca, ¿no? Correcto, Entonces, fue muy duro porque justamente nosotros como país, como Ecuador, siempre habíamos visto las catástrofes mundiales desde afuera.
Nunca lo habíamos vivido, nunca lo habíamos pasado este proceso tan duro. Pero Mónica, mira, el COVID realmente nos dio varias lecciones de vida. Y yo siempre hago hincapié en esta parte del COVID porque es tan interesante que también nosotros prestemos atención a nuestras emociones y a nuestro cuerpo emocional que está lleno de energía. ¿Por qué hago hincapié en el COVID? Cuando nosotros aterrizamos el concepto de COVID, recordemos que no hay cura para el COVID. No había medicina que podía curar, no había nada que podía, por así decirlo, mitigar el COVID. Lo único que nos protegía era nuestro sistema inmunológico, nuestras defensas, nuestros CD4. Entonces, si yo les pregunto, yo les hago una referencia a las personas que nos están viendo. Si nosotros aterrizamos con los CD4, nuestras defensas, que son los linfocitos, son células. Y las células están hechas de membrana, citoplasma y núcleo. Y si nosotros nos vamos más adentro de la célula está hecha de iones y protones. Y los iones y protones no existen, son energía pura y viva. Entonces, es importantísimo la parte energética del cuerpo, porque lo único que nos protegía del COVID era nuestro sistema inmunológico. Entonces, quien tenía autodeprimido el sistema inmunológico se enfermaba más rápido. Correcto, Entonces, ¿no? entonces la parte emocional ahí jugó un papel importantísimo, Mónica, porque cuando tú estás deprimido, ¿qué es lo que pasa con el sistema inmunológico? Se autodeprime. Y cuando se autodeprime el sistema inmunológico, comienzan a ingresar las enfermedades de puertas. Lamentablemente aquí el país nunca lo ha expresado así, nunca lo ha dicho así, como yo lo estoy expresando, porque siempre lo han visto desde el modelo biomédico. Desde el modelo biomédico, no lo han visto desde el modelo biopsicosocial, que es el modelo biológico, psicológico y social. Entonces, si nosotros también tuviéramos conductas apalancadas desde el lado positivo, como cuidarnos, por ejemplo, de la alimentación, conductas de no tener conductas de alto riesgo, tampoco estuviéramos expuestos a tantas enfermedades, porque recuerda que el virus también atacaba a las personas que tenían enfermedades persistentes. Correcto. Entonces, esto es un andamiaje enorme, parece nada más que fuera sencillo. Entonces, por eso yo siempre estoy como que haciendo hincapié de la importancia de la salud mental. Correcto. Doctor, tenemos una pregunta en Facebook. Nos preguntan, ¿se puede borrar una fobia como la tripofobia con las terapias? Sí, sí, yo justamente tengo un caso de un chico, no recuerdo ahorita la fobia, hay una fobia que sudan las manos, no recuerdo ahorita, perdón porque yo soy así muy natural, no tengo posturas, como psicólogo soy muy natural. Y este chico, nos fuimos con un ojo a la vez y descubrimos que se le instauró esta fobia, que ya estaba inclusive ya diagnosticado con un psiquiatra, cuando tuvo una exposición, una explosión de un gas en su casa, cuando tenía 4 años de edad, Mónica. Borré ese trauma, nunca más el sudor en las manos. Automáticamente lo borré. Es increíble. Es Doctor, rapidísimo. sáqueme una duda. Cuando usted se expresa borré el trauma, ¿significa que se borra de la memoria Lo saco, o sí, que lo lo saco. supera? O Lo que lo supera, reproceso. lo acepta y sigue. Lo reproceso, lo borro. Lo elimino, lo saco del territorio derecho. Literalmente, lo borra. Sí, lo saco. Inclusive hay casos que, por ejemplo, yo tengo un protocolo de rebobinado de TIC. Entonces yo le hago al paciente que regrese al evento, lo adelante, regrese, lo adelante, lo regrese adelante, ¡pop! Se borra. Y cuando se borra, ¡pop! Se va la ansiedad. Es rapidísimo, es rapidísimo. Es increíble las técnicas de TIC porque parece que los ojos nada más fueran los ojos, nada más si nos ayudan a ver, pero los ojos están conectados con todo nuestro cerebro, con todo el sistema límbico, todo, la silla turca, todo, reconecta todos los ojos. Entonces, cuando yo hago los movimientos oculares con un protocolo, evidentemente de MDR, automáticamente borro las fobias. Se borra todo. Hay pacientes que me dicen, mira, yo tuve un caso súper raro, porque llegó un chico diciéndome que tenía una ansiedad de casi de un 99%, o sea, casi él tenía una ansiedad mixta, era terrible, pero él al final de la sesión me dice, mira, ya casi no tengo nada de ansiedad, pero quiero que me dejes el 1% de ansiedad. Qué raro, pero bueno, quizás fue un paciente que se expuso a tantos traumas, que evidentemente vimos tantos traumas, que la conducta normalizó este dolor emocional. Entonces hay personas que necesitan tener la ansiedad para poder estar activos.
Sí, los seres humanos somos tan raros. Cada uno es único y irrepetible, eso se llama individualidad. Entonces lo que yo hago es borrar el trauma, y hay personas que dicen, pero ¿por qué me lo vas a borrar? Pero, por Dios, ¿cómo puede vivir alguien con ansiedad? No entiendo. O cómo puede vivir alguien con un dolor. O sea, si lo mejor es estar bien con nosotros mismos para nosotros poder transmitir eso a nuestros hijos, a nuestra pareja, y no sentirlo en el cuerpo, porque la ansiedad se lo siente en el cuerpo, se lo siente en el pecho, en el estómago, en los hombros, en la cabeza, y pérdida de energía. Por eso es que en el COVID varias personas pensaban que tenían COVID, pero no, era un ataque de pánico, era un ataque de ansiedad, porque la ansiedad es parecida a eso. Sí, y justamente ahorita recuerdo, ¿no? En algunos casos, cuando tengo la oportunidad de conversar con personas, con adultos mayores, Ajá, ¿no? sí. A veces escucho en la conversación se siente mucho resentimiento en cosas de su niñez, de su pasado, ¿no? Entonces digo, Dios mío, cómo pueden vivir así toda su vida, ¿no? Supóngase una persona 70, 80, 85 años, ¿no? Que no logra borrar todos los traumas vividos en su infancia y, y creo yo que muchos de sus problemas de salud son justamente por ese tipo de traumas y resentimientos y rencores que hay. Claro, También obvio. trata personas de la tercera edad, es Sí, más complicado es más tratarlos a ellos, complicado, sí, es más me complicado, imagino. sí. Te cuento que las dos poblaciones que yo siempre como que no trabajo tan así es con niños, porque realmente me desgastan bastante psicológicamente, y con adultos mayores porque a veces ellos ya vienen resistentes al cambio. Con los que vienen con buena postura. Por ejemplo, yo estoy atendiendo, como tú sabes, yo trabajo en la clínica acupuntural y soy el psicólogo de ahí. Tenemos con Francisco bastantes pacientes que les ha dado parálisis, ¿ya? Y va a depender, eso yo le digo a las personas que nos están viendo ahorita, va a depender de qué territorio se tomó la parálisis para saber qué trauma es. Porque en TIC se estudia el cuerpo por territorios. Entonces, si una persona adulta mayor que yo he atendido, justamente atendí a una persona adulta mayor que tenía todo su parálisis era del lado derecho del cuerpo, de su cara. Toda su cara estaba tomada, estaba decaída, y el lado derecho en TIC significan los hombres. Efectivamente, comencé a hacer técnicas de TIC y vimos abusos del padre, violencia del esposo, violencia del hijo hacia ella. Todos eran los hombres de su vida. Y no es de creer, Mónica, que hicimos convergencia ocular en 5 sesiones y evidentemente con la acupuntura, y la paciente se recuperó el 99% de su parálisis. Porque la parálisis tiene una connotación de ansiedad, de no puedo controlar las emociones, no las puedo superar, no las puedo exteriorizar. Cuando duele el estómago, ejemplo, yo no sé si tú te acuerdas cuando uno discutía, por ejemplo, con sus parejas y sentías tú, automáticamente sentías un vacío en el estómago, porque ahí está el segundo cerebro del cuerpo. Entonces, las técnicas de TIC borran también los procesos de dolores estomacales por ansiedad. Entonces, te borra todo lo del cuerpo. Cuando yo borro el trauma, lo reproceso, se borra todo, porque se desactiva la red traumática y la red traumática se conecta con el sistema límbico. Entonces, cuando ya se desconecta de ahí, deja de sentir. Entonces, inclusive yo lo traigo otra vez al evento al paciente y me dice, no, ya no me duele. Otros me dicen, no recuerdo, ya no siento nada. Otros me dicen, ¿sabes qué? Ya no lo recuerdo. Entonces, salen rápido del proceso, salen muy rápido. Claro. A ver, doctor, tenemos más preguntas. Uh-huh. Dicen acá en Facebook, la técnica del dibujo del árbol puede Ajá. identificar traumas a edad temprana. ¿Se puede Sí, identificar el tipo de trauma y eliminarlo? sí. Mira, para la persona que preguntó, no sé si será un psicólogo, no sé si será un colega o será No un dice. Ajá. paciente, no sé, pero bueno, los que son psicólogos y me están viendo, yo les recomiendo que estudien la grafología transpersonal, porque la grafología clínica como tal te lleva a ver, te hace que tú hagas una proyección del árbol y te enseña muchas cosas, pero con la transpersonal
te lleva a ver fechas inclusive, porque ahí la mano solo es un conductor. Yo tuve un caso de un niño que una vez le dije, dibujo libre. Él dibujó unas nubes, un árbol y parecía a ciencia cierta verlo muy bien el dibujo. Tú veías una perturbación con la mamá y todo eso, pero no se cree, Mónica, que yo utilizo una lupa. Ahora ya no hago mucho grafología porque me toma mucho tiempo y yo voy ya con las técnicas de TIC. Pero con una lupa que tengo yo, vi una letra chiquitita que decía arriba, él había escrito ayúdame. ¿Qué había sido? Que el propio padre lo abusaba. Entonces, en grafología uno tiene que observar muy bien el dibujo. Y a las personas que me están viendo, quiero que también aterricen el concepto de mirar y observar. Es muy importante que nosotros a nuestros hijos los observemos, no miremos. Porque son dos cosas totalmente diferentes, mirar y observar. Mirar es sí, es un contexto de una pared, tal. Observar es ver lujos de detalles. Y observar me va a poder permitir a mí saber si me puedo acercar a alguien o no. Entonces, mira, solo el concepto de mirar y observar la profundidad que tiene es como escuchar y oír. Son dos cosas totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Entonces, siempre tenemos que ir conceptualizando todas estas emociones y estos conceptos. Pero sí, sí se puede ver en el dibujo si está a la izquierda, qué significa, si está a la derecha, qué significa, si está arriba, si está abajo, si el dibujo está muy pausado, todo te habla en la psicología transpersonal, te explica todito, Mónica. Inclusive cuando está haciendo convergencia ocular el paciente, yo veo si el ojo se va hacia arriba, es algo con la mamá. Si se va hacia abajo, es algo con el padre. Si se va a la izquierda, es algo con la mamá. Si se va a la derecha, es algo con el padre. Entonces se puede ver todito. Se puede ver Wow, de verdad todito que en la podemos expresar sesión. todo con el cuerpo sin darnos cuenta. Sí, sí, Mónica. Es que lo que no habla, lo que no se expresa, el cuerpo lo habla. Entonces, nosotros los psicólogos evaluamos mucho el movimiento corporal. Al menos yo, como psicólogo en la terapia, yo estoy evaluando todito, cómo va vestido, cómo se expresa, cómo habla, qué es lo que dice, qué es lo que no dice. Si miro hacia arriba, qué significa, si miro hacia abajo. Inclusive te digo que yo ni siquiera, cuando estoy tomando los datos, ni siquiera le escucho al paciente lo que me está hablando, Mónica. Y no es que lo hago de malcriado, sino que tengo tan puesta la teoría aquí y lo que he aprendido que yo estoy ya mirando y digo, ya, aquí hay un abuso, aquí hay esto, y yo ya lo compruebo ya con MDR. Ya lo compruebo con MDR y ahí voy, borro el blanco, borro el trauma. Vaya, increíble, la verdad. Sí, es lindísimo. De Es muy verdad bonita la que sí, es psicología. muy bonito, de verdad, sí, sí, sí. Me encanta y sobre todo la técnica, ¿no? La técnica que Sí, sí, utiliza sí, para, sí. Las para técnicas borrar son, eso. son técnicas avanzadas que me permiten a mí reprocesar todo. Sí, mire, doctor, tenemos otra consulta. ¿Alguna vez ha usado la hipnosis como proceso de sugestión para poder eliminar la ansiedad? Mira, yo justamente me formé como hipnoterapeuta hace poco. eh, o sea, la hipnosis es muy buena. Yo aplico hipnosis para hacer bajar de peso. Yo pongo un implante gástrico virtual y hago bajar de peso al paciente. Pero, ¿sabes por qué yo no la aplico mucho, Mónica? Porque a veces hay ansiedades que están conectadas con situación de abuso sexual. Entonces es peligroso hacer una hipnosis porque puede ser que al momento que yo esté alterando el inconsciente, porque lo que se hace en una hipnosis es alterar el inconsciente, puede ser que el paciente crea que estar viviendo a través del abuso, puede creer que quizás el psicólogo lo tocó. Entonces yo con los pacientes que tienen connotación sexual, yo soy muy cuidadoso porque se vuelven a revictimizar. Pero el proceso de hipnosis es muy bueno, es muy, muy bueno, te cuento. Es muy positivo. Yo inclusive a los pacientes que tengo yo con ansiedad, yo les creo un audio hipnótico y se los envío por WhatsApp y ellos los escuchan y se les va la ansiedad. Ajá, la hipnosis es muy buena, es muy, muy, muy buena. Para mí todo vale, Mónica, todo vale, todo. No podemos excluir nada porque todo nos sirve, todo. Todito, 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 todito. Claro, y ahora justamente que usted habla de este tipo de situaciones para bajar de peso, Ujú. ya con hipnosis, se puede complementar, bueno, lastimosamente no se pudo conectar el doctor Lee, que también
le había Ajá. hecho la invitación. ¿Es un complemento también la auriculoterapia? Sí, ¿Se es muy puede trabajar buena. ambas cosas o por partes? Claro, claro. Mira, lo que nosotros hacemos en la clínica de acupuntura Lee es que Francisco trabaja el cuerpo físico, él como médico trabaja todos los procesos biológicos del paciente y yo trabajo el esquema o el cuerpo psicológico, psíquico, lo que no se ve. Entonces, cuando nosotros unimos los dos cuerpos, el paciente automáticamente sale. Por eso es que él también tiene su agenda llena y siempre tenemos bastantes pacientes porque juntamos los dos cuerpos. ¿Ya? El cuerpo físico y el psicológico, que es lo que decía Aristóteles, la ascensión cuerpo-mente. Pero la auriculoterapia es muy buena porque, mira, te hace aquí unas activaciones de todas las ramificaciones del sistema central nervioso. Entonces, él aplica esta técnica y yo voy con la hipnosis. Yo aplico la hipnosis y el paciente baja de peso. Uh-huh. Interesante, sí, porque en algún momento yo estuve en tratamiento con el doctor Lee ¿Ya? y no, ¿para qué? Muy, muy bueno, ¿no? Quedaron pendientes algunas cosas con él, pero bueno, ya pronto retomaré todo eso, pero las terapias son muy buenas y las personas que han asistido con usted a su consultorio, pues me han dado los mejores comentarios y Qué veo el bueno. cambio, veo los resultados, de verdad. Entonces, creo en esas nuevas técnicas para traumas, ¿no? Estos nuevos términos para la psicología. Claro, y aparte que Francisco también no estudió aquí acupuntura, él estudió 5 años en la ciudad de Shanghai, entonces estudió allá. Entonces él trabajó la técnica de allá, él estudió 5 años allá, que yo le digo, no sé cómo tú lo hiciste con los caracteres y todo eso, me dice que fue terrible, pero bueno, cada quien tiene su historia que contar y cada quien tiene su sacrificio. Pero él estudió allá y estudió 5 años, tiene una maestría en eso, tiene también un doctorado que se lo dieron justamente en un honoris causa, es el primer honoris causa del país en acupuntura, se lo dieron en la Ciudad de México. Entonces ustedes también pueden revisar las redes sociales de él y van a ver que, pues, que él tiene también sus estudios, ¿no? Se ha preparado bastante, entonces por eso que se ve bastante el cambio, ¿no? Sí, doctor, una pregunta. En el tiempo que usted lleva de experticia y tratando pacientes, en datos estadísticos, ¿cuál es el problema más común que se da aquí en el país? ¿Cuál es el trauma que se ve más común aquí? Abusos sexuales y abortos. Eso se ve constantemente en la terapia. Y el paciente no me lo dice, yo me doy cuenta. Yo le digo, tú tuviste esto. Porque puedo ver con el movimiento del cuerpo. Puedo Claro, ver con el ¿no? movimiento del cuerpo y ya luego le hago dibujar al paciente y veo todo. Veo si ha sido abusado, si ha tenido un aborto, si fue tocado. Y con MDR también lo ve. Entonces yo puedo ver, porque cuando estás mirando la luz, el escáner ocular, lo que sucede es que yo apago los lóbulos cerebrales y dejo solo encendido el frontal. Entonces el paciente está en un proceso de recordando imágenes, viendo imágenes y sintiéndola en el cuerpo. Entonces yo estoy mirando a un costado todo cómo se está llevando la sesión y voy viendo todito. Entonces yo le digo, bueno, coloca ahora este aborto, coloca esto y el paciente se queda así. Y bueno, puedo lograr borrar eso, pero la mayoría de los problemas que se ven en la consulta, menos los que he tenido yo, son la mayoría de abusos y de connotación sexual y como vuelvo y te repito, Mónica, tengo una cantidad de pacientes varones abusados sexualmente. ¿Por qué pasa esto? Porque la sociedad, como tiene sus clasificaciones machistas, ejemplo, dicen siempre la sociedad, las mujeres a la casa, las mujeres a lavar, a planchar y a cocinar. Terrible eso. Los hombres a la calle pueden salir y no les pasa nada. Claro, ahí se exponen nosotros los hombres, porque la misma sociedad nos da la libertad de salir y exponernos a situaciones de connotación sexual. Entonces, en la técnica de MDR y de un ojo a la vez, ¡pum!, recuerdan las situaciones de abuso. Y me dicen ellos, me había olvidado de esto y ahora lo estoy recordando. Entonces se ve hartísimas situaciones de connotación sexual. Entonces a las personas que nos están viendo, por favor, siempre hablemos con nuestros hijos desde el corazón, desde el alma. Tratemos de que ellos nos expresen las emociones, que aprendan a decir que no. Por favor, trabajemos con la inteligencia emocional.
Trabajemos eso, no trabajemos lo típico, mira, convérsame. No, siéntate a hablar con tu hijo y pregúntale cómo estuvo su día. Siéntate a conversar con tus hijos, porque en la sesión todos los chicos que van, toditos, Mónica, ninguno ha tenido un buen proceso emocional con la mayoría de los padres. Es terrible. Sí, lamentable, ¿no? Y a veces los padres ponemos de pretexto que no hay tiempo, que el trabajo, que una cosa, que otra, ¿no? Y no se sabe el daño que uno le causa a sus hijos el no conversar, el no lograr que ellos transmitan alguna duda o inquietudes, que no solamente problemas te cuentan sus inquietudes, sus cosas, sus alegrías, pero el hecho es comunicarse, tener esa interacción padre-hijo, madre-hija, ¿no? Veo que Correcto. aquí las personas que están conectadas, tengo aquí algunos, tengo papás, mamás, tengo unos adolescentes también. Doctor, mi pregunta es ahora, ¿cómo ayudarle al chico, a un adolescente, por ejemplo, que no le tenga miedo a hablar si tiene un problema? Ya. ¿Cómo O sea, ayudarlo a que fobia se a hablar. exprese? Sí, hablar, a comunicar si se siente bien, si se siente mal, o sea, le cuesta transmitir un mensaje. Ya. Siempre las personas que tienen miedo a comunicar, lo digo por experiencia, porque antes de que yo sea psicólogo también tenía mucho miedo a exponerme a las personas. Y eso lo fui aprendiendo del tiempo que la universidad me formó como psicólogo. Siempre todas las personas que presentan este tipo de problemáticas es porque no hay seguridad emocional. La comunicación siempre tiene que ver con el padre. En la psicología sistémica siempre es el padre. El padre da el futuro, el padre da la toma de decisiones, el padre da eso. Entonces la persona que preguntó analice, evalúe la relación del chico con el padre y se va a dar cuenta que la relación no es tan simbiótica. A veces yo les pregunto al paciente, le digo, mira, la relación con tu papá y tu mamá fue rígida. Y me dice, no, no fue rígida. Y le digo, ¿de qué hablabas con tu papá? Y me dicen, de nada. Era rígida. Ahora, sistémicamente, tampoco podemos echarle la culpa a todos los padres. Recordemos que todo es un preconsciente colectivo. Todo heredamos. Entonces, siempre cuando hay un padre muy rígido, es porque tuvo también un padre muy rígido o una madre muy rígida. Entonces, a veces siempre es fácil, muy fácil juzgar desde una postura, pero si nosotros observamos, como te decía al principio, observamos el sistema de la otra persona, nos podemos dar cuenta que ese aprendizaje viene del sistema familiar. Entonces, una muy buena táctica para que el chico pierda el miedo a hablar es que le vayan creando seguridad emocional a él. Lo que yo haría con él, yo hice con un niño esto, yo le decía a la mamá, mira, vamos a conversar con tu hijo, vas a hablar con él, y ahora en adelante le decía yo al niño, tú vas a coger el teléfono, vas a llamar a la pizza y tú mismo vas a pedir la pizza. Oh, sorpresa, ya en la siguiente sesión la mamá me decía, mira, ya mi hijo ya habla, no le da miedo hablar por teléfono, ya está conversando con el papá, está conversando más conmigo. Entonces, darle esas técnicas de compensación con algo que a él le guste. A veces las personas creemos que castigar es golpear el cuerpo físico. Si nosotros golpeamos el cuerpo físico, nosotros, Mónica, estamos golpeando aquí la piel. Y aquí no generamos nada. Nosotros tenemos que trabajar es acá. Entonces a veces nos confundimos que tenemos que castigar a los hijos pegando. Haciendo esto estoy solo golpeando células y estoy activando el sistema central nervioso, no estoy haciendo nada. Si yo trabajo desde acá se van a instalar nuevos procesos cognitivos, un nuevo aprendizaje. Entonces todo es trabajar desde acá y también hacerlo desde el amor, evidentemente. Claro, eso sí. Pregunta aquí en Zoom. Cuando un niño llora al pedirle, por ejemplo, que recoja juguetes o lavarse los dientes, ¿es a causa de ansiedad? Sé qué forma reaccionar como padres ante esto. El niño dice que llora, ¿por qué? Llora cuando se le pide recoger juguetes o lavarse los dientes. ¿Es causa de ansiedad?
Yo me imagino que si le piden al niño que recoja juguetes es porque es un niño que ya está en las zonas de desarrollo próxima. Quiere decir que debe estar entre los 6 y 7 años. Para que ya ella diga que recoja juguetes es porque quiere decir que el niño ya tiene sus procesos motores ya activados. Lo que yo haría ahí es que le diría al niño, mira, hijito, o como se llame, cada que tú recojas el juguete, te vas a ganar esto. Si tú no lo coges el juguete y no lo guardas, yo te quito esto, castigo recompensa, ¿ya? Y lo puedes canjear esto que tú recoges con una hamburguesa, con lo que le gusta al niño. Ahora, habría que evaluar también por qué el niño está llorando. Habría que ver la dinámica, cómo es, ¿sí? Por lo general, siempre los varones somos más pegados a las madres por el complejo edípico y las niñas son más pegadas al papá por el complejo de Electra. Nosotros hacemos complejos emocionales con nuestros padres. Entonces, los hombres somos más pegados a la mamá por los procesos biológicos y psicológicos. Y las niñas son más pegadas al padre por el complejo de Electra. Entonces, habría que evaluar también el caso porque el niño también está exteriorizando este dolor. ¿Qué ha sucedido? Puede ser que quizás lo hayan hecho un castigo muy fuerte, quizás. Ok, otra pregunta. ¿Se puede tratar la ansiedad por tener enfermedades catastróficas? Por supuesto, porque todas las personas que tienen enfermedades ya persistentes, catastróficas, todas tienen ideas irracionales de no voy a poder, voy a morir, no puedo con esto. Y sí, se trata mucho con las técnicas de TIC, de integración cerebral, el trauma. Yo lo llevo al paciente al blanco principal y cuando ya elimino, reproceso ese blanco, fuera la ansiedad. Se le enseña al paciente también a que aprenda a vivir con la enfermedad. Mónica, yo creo que la enfermedad siempre nos viene a enseñar algo sistémico. Todas las crisis son buenas, nos ayudan a replantear la vida. Todas las crisis, todas. Porque la vida no es perfecta. La vida no es perfecta y nadie dijo que iba a ser perfecta. Entonces nos toca a veces pasar situaciones muy duras, situaciones de dolor. Por eso yo siempre insisto en que todos los seres humanos estamos haciendo todos los días duelos emocionales. Todos los días. Todos los días. Vaya, la verdad, al pensar en lo que usted está indicando, bueno, sí, lo de las enfermedades que uno le sucede, ¿no? Cuando te dan un diagnóstico que no se puede cambiar ni nada, no, es algo ya irreversible, te pones a analizar, ¿no? O me deprimo, caigo en dolor, caigo en tristeza, o la vida sigue, ¿no? Entonces, como se dice, tiene desactivado el micrófono. Ahí fue. Ahí fue, Ajá. ya. Sí, mira, yo pienso que, mira, todos andamos en algo, Mónica. Todos tenemos algo. Todos. Todos, 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 todos. Nadie puede decir que no tiene nada. Todos andamos en algo. Entonces yo siempre en la consulta ayudo mucho al paciente a que entienda y comprenda que son procesos emocionales que a veces tenemos que vivir. Y sí, va a haber enfermedades que van a ser más fuertes que las otras. Van a haber enfermedades que nos van a tumbar. Pero siempre tenemos que creer en nosotros. Tenemos que creer en nosotros. Entonces, si yo voy a dejar que la ansiedad avance, la ansiedad va a autodeprimir mi sistema inmunológico y la enfermedad va a avanzar muchísimo. Yo también atiendo pacientes con el virus del VIH. Entonces me gusta mucho atender también a estos pacientes porque estoy ahí para ellos. No sé, creo que nací como psicólogo y siempre me moviliza mucho el dolor de los demás. Yo a estos pacientes los abrazo, los toco, no me importa, no se me va a pasar nada. Y estoy con ellos dándole contingencia, no sé, Mónica. Me gusta mucho trabajar con grupos minoritarios, con adicción, con personas con enfermedades catastróficas, con VIH, con cáncer, porque son personas que necesitan que uno esté ahí con ellos.
porque lamentablemente a veces la sociedad discrimina a todos. Todos hemos Sí, vivido situaciones de discriminación, toditos. Y es eso sí, muy ¿verdad, duro. doctor? Porque no todo el mundo está, tal vez por prejuicios, por decirlo así, sin ofender, por mediocridad, ¿no? Se discrimina a este tipo de personas, ¿no? Por ejemplo, el que usted dice de VIH, de regalarle un abrazo, unas palabras de aliento, compartir momentos con ellos, no te va a pasar nada por eso, ¿no? Correcto. Y es una manera de levantarles el ánimo, de generar autoestima, también para ellos, para que tengan una vida de calidad, ¿no? Calidad de vida que deben tener ellos también. Y es verdad, todos en algún momento hemos sido discriminados por situaciones que tal vez irrelevantes con el tiempo, tú los ves irrelevantes y dices, no puede ser que por eso me hayan discriminado. Uno con el tiempo se ríe, ¿no? Pero en su momento te dolieron, en su momento te afectaron, en su momento lloraste, te deprimiste, pero creo que también, como usted dice, la psiquis de la persona, si está estable, si es una persona estable, tiene, eh, como se puede decir, sus sentidos puestos, bien Claro, los puestos, recursos. o los recursos, ¿no? Puede Ajá, discernir, ¿por qué me va a afectar esto? Ok, no es un buen momento en este momento para mí, listo, continúo. Si me dan una noticia correcto. que no me agrade, que me duele, bueno, tampoco sentirse mal está mal, es una reacción Claro, pero también es que del sabes que, Mónica, cuerpo, ¿no? Pero uno es bien tiene que difícil. superarlo. Es difícil porque yo me acuerdo que en mi época, en la época de mi escuela, yo tengo más de 40 años, a mí nunca me enseñaron inteligencia emocional, a mí no me dieron recursos emocionales, yo no los tuve. Y créame que las personas que me están viendo y los que me conocen, veo que también están conectados a pacientes míos, yo también he sufrido. Tampoco es que mi vida ha sido color de rosas. Entonces, con esa experiencia mía y con la experiencia de mis pacientes y con las teorías psicológicas también puedo ayudar. Entonces, es muy importante que también demos recursos emocionales a nuestros hijos, porque eso no nos enseña en el colegio, ni en la universidad, en ningún lado. Eso no nos enseña. Y Claro, es eso viene de terrible. casa. Ujú. Correcto, Ese tipo de cosas correcto, viene de casa. Ujú. correcto, correcto. ¿Sí? Viene fundamentado desde ahí nace todo. Claro, ¿no? Justamente con el crecimiento de mi hija, porque tengo una hija, yo puedo ver esa falencia, se puede decir, del sistema educativo, ¿no? Que no les enseñan inteligencia emocional, cómo sobrellevar un problema, cómo afrontarlo, cómo superarlo, cómo Correcto. comunicarse. Entonces, se va creando ese vacío. Digo, pero ya, ok, yo estoy al lado de mi hija, le estoy ayudando, estoy en ese proceso, estoy pendiente de ella. Pero ¿qué pasa con los chicos que sus padres están ocupados, entre comillas, y no tienen tiempo, ¿no? Correcto. Entonces ahí vienen los conflictos, se siguen criando así, crecen así, entonces vemos a un adulto con problemas. Y vienen de fases emocionales, de fases conductuales y psicológicas. Entonces, mira, lo que tú justamente estábamos hablando ahorita de esto de que la discriminación. Yo tuve un caso de una chica, me voy a permitir contarlo rapidito porque no voy a dar el nombre tampoco. Ella Claro. llegó a la consulta con un diagnóstico de bulimia. Ella no comía, no tomaba agua, exclusivamente ella me decía, no quiero tomar agua. No quiero tomar agua, imagínate, una persona que no tome agua. Era flaquita la chica, yo me asusté y yo dije, no, aquí hay algo profundo. Efectivamente, comencé a hacer MDR, vimos los traumas y en la segunda sesión nos fuimos con TIC y ahí vimos un abuso del propio padre. ¿Y qué había pasado con el abuso? Ella, ¿por qué no tomaba agua? ¿Sabes cómo interiorizó el cerebro el no tomar el agua? Por eso el cerebro es una cosa terrible. Él es muy malo, digo yo siempre en la consulta, es muy malo cuando nosotros no le tomamos atención, pero es muy bueno también porque nos ayuda a recordar todas las cosas. ¿Qué había sido? Que ella en las técnicas de TIC, como estábamos haciendo un ojo a la vez, ella vio como el abuso de su propio padre. Y lo interesante del caso es que durante el abuso, el padre eyaculó en su cara. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el cerebro? Automáticamente el territorio izquierdo y el derecho dijeron, esto no lo puedo reprocesar, no entiendo qué está pasando, es un trauma. El territorio derecho dijo, bueno, guárdate imagen acá, sensación del lado de acá. ¿Y qué había sido? Que el cerebro asociaba el olor del semen, que es parecido al cloro, con el agua.
No has de creer que reprocesé, Mónica, en 2 sesiones, ¡poc! Le di el vaso de agua a la chica y la chica tomó el agua. Afuera bulimia, afuera anorexia. Imagínate. Imagínate cómo puede ser un trauma. De ahí tuve un caso de una niña que yo, como te digo, muy pocas veces atiendo niños porque me consume bastante, pero este caso lo tomé porque me lo pidieron así. La niña tampoco comía. Con tic, tac, 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 un ojo a la vez, ¡poc! Se fue a un evento de los 5 años de edad. ¿Qué había sido? Que la mamá le dijo, te quito esta galleta porque no te la mereces. Mira cómo ese trauma de quitarle la galleta dijo, ya, nunca más como. Reprocesé eso y la niña come tranquila y feliz. Imagínate cómo algo tan pequeño el cerebro no reprocesó, lo guardó y a los 12 años debutó ¡pum! Con una anorexia. Es Wow. increíble, por eso es que tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos, decimos y expresamos. Eso se llama coherencia. Entonces, Justamente a eso iba yo, ¿no? Que a veces para el adulto puede ser algo insignificante porque sabe cómo procesarlo, pero cuando lo escucha el niño, puede generar este tipo de trauma, no sé, es terrible, por Mónica, es muy sencilla terrible. que sea. O Sí, sea, no, de es verdad que hay que terrible. tener mucho tino y como tú dices, una Sí, comunicación asertiva, positiva, ¿no? O sea, dándole ambas partes para que analicen, o sea, no darle todo el lado negativo, darle el lado malo, que todo es correcto. malo. Y yo Ujú. siempre a los padres les digo que, bueno, no hay un libro de cómo ser papá ni mamá. Sería interesantísimo tener un libro y irte al capítulo 4, ¿qué pasa cuando mi hijo se porta mal? No, no hay un libro de cómo ser papá ni mamá. Uno hace lo que uno puede. Entonces es importante también que nosotros aterricemos también nuestras conceptualizaciones y nuestra parte emocional y vayamos haciendo también cambios para que esa historia no se repita en nuestros hijos, que no sea un preinconsciente colectivo y que no sea una herencia psicológica, sino romper eso, Mónica, romper esos arquetipos. Y justamente ahí está, creo yo, hasta el detalle, ¿no? Como tú dices, si hay un adulto con un trauma, es porque también recibió trauma, es Correcto. parte, ¿no? Es una Sí, cadena, es una ya cadena va sistémica. y retrocede en el tiempo, o sea, y va de generación en generación, ¿no? ¿Y en qué momento tú lo rompes? Cuando ya tú decides decir, bueno, hasta aquí, ¿no? Y es ahí, Correcto. ese paso es difícil porque debes de reconocer qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, no, esto no me gusta, y aprender a decir no, esto Así es, no está correcto. bien, debo cambiar, Correcto. debo mejorar, le estoy haciendo daño a mi hijo, le estoy haciendo daño a mi familia. Y poner un alto y cambiar la historia, no seguir Correcto. con ese proceso dañino que se ha venido por generaciones. Yo le decía hoy día a una paciente que me decía, mira, estoy con mucha culpa porque me divorcié. Y le digo, a ver, si tú te divorciaste es porque ya pensabas que ya sentías que ya tu pareja ya no te amaba. Y yo le hice ver que el mejor legado que ella le puede dejar a sus hijos es el divorcio. Porque nosotros no queremos que nuestros hijos vivan una mentira. Nosotros queremos que nuestros hijos vivan una realidad concreta. Entonces yo le decía, ¿de qué servía que tú sigas con esta historia de este abuso de tu pareja y le estabas normalizando la conducta a tus hijos? Cuando tú te divorciaste, le enseñaste a tus hijos que cuando ya no hay amor hay que decir adiós. ¿O tú quieres que tus hijos repitan tu historia? Y ella me dijo, es verdad. Entonces siempre todo es por algo. Todo es por algo y para algo. Todo es perfecto. Todito. Bueno, eso sí es verdad, ¿no? Y justamente cuando se habla de divorcio es un proceso de dolor, ¿no? Porque es una Sí, ruptura es una de una ruptura, es una relación, muerte. ¿no? Es Nosotros una los psicólogos muerte, decimos que es una se muerte. destruye la familia, se destruye un matrimonio, pero si hablamos desde la parte de salud mental para los hijos, yo creo que un hijo no quiere ver a sus padres pegándose, insultándose, eh, no quieren ver violencia. Entonces, creo que a Correcto, veces mejor se llevan separados que en un hogar donde se viva un completo infierno, correcto. Yo ¿no? lo que O hago en la sea, yo sesión, he visto muchos ajá, casos así también, entonces a veces es lo más saludable. Tampoco es saludable ver ni al hombre ni a la mujer eh, en un estado de estrés, en un estado de depresión que solo le va a traer enfermedades.
porque todo Correcto. eso yo veo que les trae, que se les sube la presión, que se ponen mal, que, bueno, se les genera gastritis, que una cosa, que otra. Entonces, eso tampoco es saludable para nadie. Correcto. Correcto. Es que todo es causa-efecto. Todo es una causa y un efecto. Sí, mira, aquí tenemos un mensaje en Facebook. Ujú. Nos escribe Sebastián Muñiz. Hace un comentario a la charla que estamos dando. Como siempre, excelente, mi buen amigo Alfonso Terán. Oye, Sebastián, Esté al un punto gusto. en todo, sí, me llena de alegría seguir recordando y tener todo su buen consejo y enseñanza en esta vida del día a día, ¿no? Entonces le Gracias, agradecemos a Sebastián. Sebastián Muñiz por estar conectados también aquí y viendo nuestra charla. Uh-huh. Déjenme ver si hay más preguntas. Claro, con gusto. Sí, bueno, todavía no. Creo que hemos leído todo. Está bien. Ajá. Entonces, doctor, bueno, creo que esta charla ha sido, la verdad, bastante enriquecedora para los padres, para las madres que se encuentran conectadas el día de hoy. Cómo ayudar también a nuestros hijos, ¿no? Para evitar traumas, hacerles una vida, una niñez feliz, una adolescencia agradable, porque la adolescencia pues también es un proceso donde se están formando como adultos, ¿no? Entonces ahí también se siembran todas las bases de lo que va a ser Correcto. también el futuro de su etapa adulta. A ver, Correcto. aquí sí, una última pregunta, doctor. La ansiedad producida por el aislamiento del COVID que estuvimos conversando al inicio, Ujú. ¿puede crear un trauma de confinamiento duradero? Sí, sí, por lo general todos los pacientes que tengo yo, toditos están con traumas por el proceso del COVID, porque como lo decía, pues nunca habíamos visto tremenda situación desde adentro, siempre lo habíamos visto como país desde afuera, todas las catástrofes mundiales siempre las habíamos visto como país desde afuera. Entonces vivir esta situación fue terrible, Mónica, porque era como un enemigo invisible que estaba afuera y que nadie lo podía combatir. Pero como luego repito, nuestra energía y nuestro sistema inmunológico era lo único que nos salvaba del virus, era lo único que nos protegía. Entonces, cuidar también la parte emocional hace que los CD4 y los linfocitos no se autodepriman. Entonces, porque lo único que nos defendía era el sistema inmunológico, todavía lo único que nos está defendiendo del virus es nuestro sistema inmunológico, porque todavía no hay la cura. Entonces, hasta que llegue la cura o la vacuna, nosotros tenemos que tener un sistema inmunológico óptimo. Pero lo que nos pregunta esta persona, pues sí, sí, yo tengo muchos pacientes que están con ansiedad y con fobias por el virus y que se está activando otros patrones de traumas por el virus. Porque lo que ahorita se está sintiendo es el efecto, pero siempre hay una causa que lleva a esto. Porque no a todas las personas les dio así. A la mayoría nos dio ansiedad, a mí me incluyo también, porque fue difícil, no fue fácil, no fue para nadie fácil esto. Entonces, quien diga que fue fácil, bueno, está bien, pero realmente a mí como psicólogo, para mí no fue fácil. Fue muy, 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 muy difícil, porque no estábamos preparados. No estábamos preparados. Y de verdad que no, porque todavía tengo presente los inicios de la pandemia, ¿no? En el mes de marzo se cierran los lugares, se abren los lugares. Y estuvimos así, un poco inestables, ¿no? Sin saber a qué es lo que nos íbamos a enfrentar en menos de 15 días, ¿no? Porque trabajamos hasta el último día, muchas personas, y de un momento a otro, pues el país se paralizó, la ciudad se paralizó y fue una tragedia, Sí, sí, la verdad ¿no? que fue un proceso traumático para todos, porque todos, la mayoría de las personas perdieron familiares. Imagínate estas personas que no pudieron encontrar los cuerpos y bueno, allá también otra situación de traumas. Entonces,
Nosotros los psicólogos igual en el mes de diciembre siempre nos ponemos todos alertas porque por la fecha igual de diciembre hay depresión, hay ansiedad, hay suicidios. Entonces, ahora con lo del COVID eso se va a repuntar más porque va a ser un detonante más a la fecha. Entonces va a ser un detonante más que va a sumar a todo lo que se vivió este año. Pero fue un año muy, muy duro. Fue un año muy, muy, muy complicado para Sí. toditos. La verdad que sí, ¿no? Mucha gente piensa cómo celebrar la Navidad, pero la verdad es que el país está viviendo un luto, ¿no? Porque no es que se fueron uno, en caso se fueron familias completas, 2, 3 miembros de la familia. Entonces, hay cosas que todavía no se logran asimilar por completo, ¿no? Entonces, en mi caso, por ejemplo, solo recordar las imágenes de los containers, ¿ya? A mí se me Ay, no, sí, despelunca fue el terrible. cuerpo, Sí, ¿no? sí, fue terrible. Entonces, a mí Sí, fue terrible. me cuesta pasar por el hospital de los Ceibos, Sí, ¿ya? Trato de buscar otra vía porque es como que me coge un escalofrío en el claro, es que cuerpo, hay o sea, traumas. no depende de mí, ¿ya? Entonces son situaciones que la verdad, lo que usted dice, no había caído en cuenta, pues que diciembre va a ser un mes bastante complicado, porque para Sí. muchos es momentos de alegría, unión familiar, pero para muchísima gente no lo es. Correcto, no, o sea, va a ser muy, 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 muy complicado. Va a ser muy, muy complicado. Y es una pena que realmente las situaciones del gobierno no interpongan tampoco algo de salud mental. No lo botes al gatito, déjalo ahí atrás. No Por está favor. jugando, No, déjalo, que yo soy está amante de los jugando, animales. sube y Te digo baja. que justamente cuando, ahorita que estoy viendo el gatito, yo le recomiendo a las personas que los animales es una muy buena terapia para la ansiedad y la depresión. ¿Por qué? Porque los animales son los mejores maestros del amor de nuestras vidas. Ellos dan el amor incondicionalmente. Entonces, qué En bueno que se eso haya sí. aparecido por ahí el gatito porque sí, No, te en digo que eso es una sí, muy buena doctor. terapia. ¿Ah? De verdad que ellos me transmiten a mí mucha paz, de verdad, y de verdad que la fidelidad que tienen ellos, porque todos mis animales son adoptados. ¿Ah, Entonces, sí? sí, entonces toda la gratitud de ellos se Qué ve bien. reflejado en su manera de actuar, ¿no? Con uno, cómo lo atienden cuando uno les habla. Sí, Y los esas animales cosas son una como cosa que increíble. a veces cuando es difícil hablar con una persona, yo Sí, converso sí, sí, con sí, ellos, sí. Yo ¿no? también hago con mis perros Ellos eso. están ahí. Sí, yo Y también la hago verdad con que mis sí, perros han eso. sido una buena compañía. Ajá. Sí, 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 los animales son nuestros maestros de vida. Y los perros, ni qué decir, ¿ah? Son unos sí. maestros de verdad. Yo pienso que el ser superior, el ser supremo de las personas que crean en cualquier tipo de religión, yo respeto mucho eso, la vida está puesta para algo y por algo. Y los animales tienen una función también dentro del sistema familiar y dentro del sistema de la vida también, así como las plantas y todo. Todo está puesto por algo. Entonces los animales nos vienen a enseñar muchas cosas. Entonces los animales, para las personas que nos están viendo, son una muy buena terapia para la relajación y también para liberar endorfinas. Son muy buenos los animales, nos transmiten muy buena energía. No, eso sí, es verdad. Y aunque a veces soy un poco criticada por el amor de mis animales, de los tus animales Bueno, solo les falta hablar, Mónica, de verdad. Pero bueno, o sea, no sé, si yo no salgo con ellos, porque cuando yo nos movemos todos. O sea, los incluyo, son parte de mi familia. Entonces, la verdad, no, son mis otros hijos. no, pero Mis hijos imagínate que peludos. los caballos, mira, los caballos, la técnica de equinoterapia. Ah, La sí, técnica muy de buena. quinoterapia es muy buena y los animales siempre nos ayudan a salir de cosas emocionales. Inclusive los perritos en el terremoto de Manabí, no olvidemos cómo nos ayudaron los perros a encontrar Correcto. a las personas. Entonces siempre, mira, siempre uno se va a encontrar con personas que van a querer excluir, pero son personas que también están excluidas. Entonces, deja nomás que pase eso. Ah, no, Deja eso nomás. sí, olvídese, doctor, Sí. esos comentarios me rebanan. Yo también Sí, soy y yo a amante de veces los confío en la animales. reacción de mis perros cuando no les Sí. agrada a una persona.
Sí, 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 Entonces, sí, sí, eso sí. a mí me pone en alerta, ellos huelen Ujú. la maldad de las personas, entonces Correcto, confío más en muy ellos. bien. Sí, 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 muy bien dicho. Y eso, hay estudios de eso, ¿ah? Hay estudios Ujú. de la conexión simbiótica de los animales con las personas. Ellos pueden olfatear cuando una persona es hostil, cuando una persona quiere hacer daño. Sí, es muy interesante. La vida realmente es muy Sí, interesante. Es solo cuestión de observarla. así es, doctor. Y tenemos un último comentario aquí Claro que en sí. Zoom. Dice, se puede decir que en Ecuador hay un alto índice de ansiedad y traumas, además de ser una sociedad altamente agresiva en violaciones. ¿Qué nos recomienda para modificar más positivamente nuestros pensamientos? Muy buena pregunta. Sí, yo me imagino, yo estaba viendo, creo, la persona que escribió, creo que es una señorita. ¿Por qué llego a esto? Porque para mí como psicólogo, yo creo que las mujeres aquí en esta sociedad vienen a sufrir, Mónica. Lamentablemente es así. Vivimos en una sociedad de machismo, en una sociedad de segregación emocional y psicológica, que lo que tenemos que hacer es una igualdad, una equidad. Para mí, las mujeres son el sexo fuerte. Sin ustedes, la sociedad no estuviera. Ustedes son el equilibrio de la vida. Entonces, amarlas tal cual como son es tomar también a la madre. Entonces, cada que nosotros amamos a una mujer, estamos también tomando el sistema de nuestra madre. Entonces, es importante que también hagamos conciencia de eso, que vayamos tomando a las mujeres en nuestras vidas también. Es verdad. Doctor, eh, antes de finalizar esto, Uh-huh. en las pantallas hemos realizado una pequeña encuesta Uh-huh. a todas las personas que se han conectado el día de hoy para que por favor nos ayuden para poder mejorar y sugerencias, ¿no? ¿Qué tal les ha parecido la charla? Les va a aparecer un cuadro en la pantalla para que por favor nos ayuden con esto. ¿Ya? Evaluación de la charla. Hay 3 preguntas sumamente sencillas para que nos ayuden respondiendo a esto. Y la verdad, el tema ha sido muy interesante, doctor. Hay mucho todavía de qué hablar, se quedan Oh, sí. muchos, Como muchos yo te cabos dije, yo sueltos puedo seguir todavía. hablando. Sí, la verdad, es un tema muy, muy bueno, muy interesante. Y bueno, ojalá en un futuro tengamos la oportunidad de compartir y continuar con estas charlas, ¿no? Que son bastante significativas para muchas personas, porque las preguntas que hacen son por situaciones que pueden estar atravesando, Correcto, ¿no? Y que a veces les es difícil ir a un psicólogo, conversarlo, ¿no? Entonces, se pueden dar como pequeños tips para que también se vayan autoayudando, ¿no? correcto. Sí, entonces, doctor, de verdad, de todo corazón No, a ustedes por le la agradezco invitación. muchísimo, de verdad, este tiempo que se ha dado para compartir un poco de sus conocimientos, de transmitirnos confianza, porque me ha transmitido confianza, doctor, de verdad. Claro, Eh, entonces soy así, soy un psicólogo, no tengo posturas, entonces yo soy muy gestáltico, entonces como tengo esa formación de gestal, yo soy así, como me ven aquí en la pantalla y como así soy en el consultorio. Entonces no tengo posturas. Y antes de despedirme, Mónica, quiero agradecerte públicamente por la invitación, por también ayudarme a edificar la parte psicológica, a que también las personas entiendan la importancia de la psicología. Y también invitarlos también a que me vean todos los domingos por la señal de TC Televisión, que con Francisco tenemos un programa que se llama Holístico, donde hablamos de diferentes temas de la medicina natural china y pues yo también tengo un espacio que hablo de psicología. Entonces ustedes me pueden ver todos los domingos a las 11:30 de la mañana por TC mi canal. Listo, doctor. Ahí estamos viendo, de verdad, Ok, está bien. sí lo seguimos, de Muchas verdad. gracias. Y invitamos también para el día miércoles, nos vamos a enfocar un poco en los adolescentes, comunicación Qué bien. afectiva y efectiva con los adolescentes. Queda, doctor, cordialmente Claro, invitado para muchas que también gracias. pueda participar en esta misma sala. Nos esperamos el día miércoles. Un gusto, Muy doctor. bien. Chao, cuídense. Hasta Pase luego. bien, hasta luego, buenas noches. Chao. Gracias, chicos.